935 personas o ciudadanos o votantes. Eso quiere decir que participó el 80,48% de los que podían participar. Creo que eso es uno de los indicadores de participación más altos que se ha desarrollado en las últimas décadas en Venezuela. Y eso es también otro referente importante, especialmente cuando se trazan metas como 10 millones de votos, ¿no? Es un elemento que debemos tener pendiente, lo vamos a racionalizar un poco más adelante. Vamos a pasar la lámina, por favor. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta es cómo se estratifica el voto desde el punto de vista de lo que algunos tratan de calificar como clases sociales o cosa distinta a la estratificación social, pero que al final nos agrupa según básicamente en dónde vivimos, nuestro nivel socioeconómico y el ingreso. Y entonces ahí nos ponen una etiqueta y nos dicen que eres clase A, B, C, D, E, y así estamos más o menos acostumbrados a diferenciarnos desde el punto de vista de las clases sociales. Vamos a utilizar esa herramienta para poder interpretar un poco estos resultados. La intención del voto del presidente Chávez en octubre del año pasado, entre la clase A y B, o sea, la clase alta y la clase media, fue de 24,3%. El de la clase C, que es la clase media baja, en donde casi nos ubicamos todos, o cuando hacemos un ejercicio de conciencia de clases, pareciera que nos ubicamos económicamente ahí todos, es el 36,7%. En la clase D, que es la clase calificada como pobre, 56,5%, y en la clase E, 67,8%. En pocas palabras, como lo sabemos muy bien, lo hemos reiterado durante 14 años, Chávez y ahora el chavismo, que pasamos de la era Chávez a el desarrollo, el inicio del chavismo, no del chavismo sin Chávez, del chavismo, como una etapa de desarrollo y de postergación del legado, que intentará mantenerse en el tiempo. La historia lo juzgará efectivamente si es así y si sus cuadros políticos tienen la posibilidad de mantener ese legado tal como fue su intención, pues tiene una importante concentración en los sectores clase media baja, pobre y bueno, lo que esta fuente nos dice que es la pobreza extrema, pero que en todo caso tiene unas condiciones muy particulares en Venezuela, ¿no? Y ubicarla en el 66,8% no quiere decir que desde el punto de vista habría que cruzarlo con la cantidad de votos que representa cada una de estas clases sociales, y generalmente entre la clase C y D se concentra la mayor porción de votantes, lo que quiere decir que el presidente Chávez durante 14 años siempre atendió a hacer política con base en el sector de mayor capacidad de voto y de movilización de voto. Hay alguno que en este momento se le habrá pasado por la mente decir, bueno, eso es populismo. No, eso es, desde el punto de vista del desarrollo político, es trabajar con el pueblo, que es distinto con la mayoría, esa categoría pueblo que trata de simplificar el hecho de la mayoría de los que no tienen acceso a elementos privilegiados, pero que sin embargo se ubican en función del derecho y la igualdad que tienen al acceso al voto, y en ese momento es en donde exigen precisamente su derecho, ¿no? Mientras tanto, vamos a pasar la lámina. El candidato, el eterno joven candidato Capriles Radonsky tiene una intención de votos discriminada desde el punto de vista de las clases sociales, muy concentrada en la clase alta y media, 45,9%, casi igual, un poco por debajo en la clase C, en la clase media baja de 36%, y los pobres definitivamente no se identifican con Capriles Radonsky de ninguna manera, ¿no? Y Capriles Radonsky entendiendo no solamente a él como figura, sino como candidato de la oposición. Esto que evidencia de manera muy clara la profunda desconexión de los sectores de oposición con las clases sociales, los sectores sociales más depauperados, los que han sido mucho más afectados, pero sin embargo, cuando hablan o exponen políticamente y tratan de generar algún tipo de conexión con la mayoría que tiene la posibilidad de decidir quién va a ganar unas elecciones, entonces les dicen y le echan en cara permanentemente que cómo es posible que durante 14 años hayan votado por el presidente Chávez, y terminan diciéndoles brutos. Porque no comprenden, o sea, se sorprenden y dicen, ¿cómo puede ser? Después de que dicen que estamos en la peor crisis, que estamos en las peores condiciones, que esto se hunde, que esto no sirve, que le están diciendo a la gente que durante 14 años ha votado por Chávez, que es bruta, ¿no? Es un fenómeno interesante desde el punto de vista discursivo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, ¿no?
Si se suman los porcentajes de las estratificaciones A, B y C, dan un 61% para Chávez y un 81,9% para el candidato de la oposición, lo cual indica que la clase media y alta gana ampliamente el candidato opositor. Pasemos a la siguiente lámina. Vamos a caracterizar un poco el escenario electoral. ¿Qué se confronta en este momento? Creo que la profesora María Esterín lo especificó muy bien. Hay una triada que se juega en este momento, ¿no? Hay dos actores reales y un actor mitificado en ese sentido, ¿no? Pero sin duda alguna que esto es una elección en este momento de tres. Es una elección de tres. Es Capriles Radonsky, Maduro, pero el presidente Chávez todavía está vivo en un proceso electoral y no sabemos por cuánto tiempo más va a estar vivo y encarnado en un proceso electoral en Venezuela, ¿no? En ese sentido, vemos entonces cómo en esa caracterización de escenarios electorales, para Maduro hay un traslado afectivo, una continuidad racional y una novedad. Capriles, ¿qué significa? Maduro, ¿qué significa? Maduro significa evidentemente un traslado efectivo. Esa es su primer y fundamental plataforma. Nadie puede negarlo. Él no es un actor recién llegado a la política venezolana, pero su condición de legado, de continuidad, de la posibilidad de ser el relevo del presidente Chávez, evidentemente que lo puso y lo coloca en la primera palestra, en el primer escenario en relación con el elemento político en la actualidad. Pero también hay una continuidad racional de ese sector, esa clase social pobre, que dice que yo no le creo a Capriles la posibilidad de que mantenga las misiones y todos los beneficios que hemos obtenido, y que Nicolás, porque me lo dijo Chávez, él sí es la garantía de la posibilidad de mantener esos elementos, y por lo tanto, pues, la lógica y la racionalidad, la inteligencia del pueblo venezolano, pues llega a la conclusión de que votar por Nicolás Maduro es la posibilidad de mantener un legado que desde la perspectiva ideológica, política, social, desde el interés de mi bolsillo o desde la